Muy bien, muchachos. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio que tiene que ver con el curso de pavimentos. Este ejercicio nos indica lo siguiente. Se desea diseñar un pavimento flexible de una carretera cuyas características son las siguientes, ¿no? Te dan el tipo de autopista, te dan el tipo de vía, que es una autopista, el número de carriles, que son 6, el periodo de diseño, que son para 20 años, la tasa de crecimiento de los vehículos, que aquí te dan de forma homogénea, 4% para todo. También te dan según que diseñemos según la AASHTO. El estudio de tránsito ha determinado que el índice medio diario es de 3.000 vehículos en ambas direcciones, ¿no? Distribuidos de la siguiente manera. Entonces, con estos datos vamos a calcular cuál va a ser el ESAL de diseño, ¿no? El ESAL de diseño. Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice la teoría? La teoría nos indica lo siguiente. Tenemos que ir acá a nuestro Excel que hemos preparado y tenemos que colocar los datos. Todo lo único que vamos a colocar son estos que están en colorcitos. Tenemos el tiempo en años. ¿Para cuánto tiempo va a ser el diseño que nos indica el ejercicio? El ejercicio nos indica que el tiempo para 20 años. La tasa de crecimiento de 4%. Vamos a colocarle tiempo 20 años, la tasa de crecimiento de 4%. El ESAL en el carril de diseño te mencionan que es de 80%. Que utilicemos el 80%. Esto te lo menciona acá, mira, ve. Considere el ESAL en el carril de diseño de 80%. ¿Por qué? Porque este porcentaje en realidad tiene un rango desde 60 a 80 cuando existen 6 carriles, ¿no? 6 carriles, cuando existen 6 carriles en dos direcciones, por lo tanto 3 carriles en una dirección, el porcentaje varía entre 60 y 80, pero en este caso el ejercicio ya nos indica que es de 80. Por lo tanto le colocamos 80 acá. 80%. Luego, en la parte de acá, vamos a colocar el tipo de vehículo, ¿sí? ¿Para qué o por qué colocamos el tipo de vehículo? ¿Por qué? Porque esto nos va a tener que arrojar su factor camión, ¿sí? ¿Cómo sabemos el factor camión de esto? Bueno, en este caso yo ya tengo el factor camión de cada uno de los vehículos, pero en caso quisieran aprenderlo, en un siguiente video les digo cómo. Muy bien, aquí vamos a colocar el tipo de vehículo. El ejercicio nos muestra que tenemos, por ejemplo, un vehículo del tipo B2, que son 300. Vamos y colocamos B2 300, ¿sí? Miren, acá vamos borrando. Como se pueden dar cuenta, si aquí yo no le coloco nada, en el factor camión acá, no sé si logran ver, si aquí yo no le coloco nada, el factor camión no aparece nada. Por lo tanto, no se puede seguir desarrollando el Excel. Hay que colocar el tipo de camión B2, ¿sí? Le vamos a colocar B2. ¿Qué va a hacer este Excel? Este Excel, cuando yo coloque B2 aquí, B2, lo que va a hacer automáticamente es él mismo rellenarnos cuál es el factor camión de ese vehículo. ¿Por qué? Porque justamente está configurado para que busque aquí en donde está el B2 y agarre su factor camión, que sería 3.71. Entonces le coloca el mismo 3.71, ¿no? Luego, igual hacemos con el otro tipo de vehículos que tenemos, ¿no? El ejercicio nos menciona un B41 60, le colocamos un B41 60 y así con el resto. Ahora me dirás, ¿cuántos hay? 6 y al final has puesto una X. Bueno, esa X significa que ya no hay más, ¿no? Pero ¿por qué hay 6 si acá yo veo más? Acá veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué? Porque estos, los autos, las camionetas y las combis, tienen un factor camión muy pequeño. Por lo tanto, yo no los considero. Tienen un factor camión muy pequeño en comparación con estos de acá, ¿no? Con el B2, B4, el C2, el C3, con ese tipo de camiones. Muy bien. ¿Se les puede considerar? Sí, pero su factor camión es 0.001, me parece. Por lo tanto, que al final en las multiplicaciones no influye.
Muy bien, luego de completar estos datos, ya pues ya el ejercicio el Excel nos arroja nos arroja todo completo. ¿Por qué? Porque el Excel primero aquí le saca el índice medio diario, le saca el 50%, como lo indica la teoría cuando estamos diseñando mediante Ashton. El Ashton te indica, sácale un 50% al índice medio diario y luego con ese trabaja, ¿no? Luego tenemos el número de vehículos dependiendo del número de carriles, porque justamente aquí ya utiliza el ESAL de diseño, a esto le saca el 80%, muy bien, esto sería el número de vehículos por día, ahora por año, luego con el factor camión, y luego tendríamos más acá el ESAL de diseño, ¿no? El ESAL de diseño, y también hay que tener en cuenta el factor de crecimiento, ¿sí? Luego, multiplicando todos estos, nos arroja el ESAL de diseño de cada vehículo. Haciendo una sumatoria, nos arrojaría el ESAL de diseño de todo el carril. Y así se calcularía el ESAL de diseño. Este valor de acá es el ESAL de diseño. Ahora, ¿cómo con este valor vamos a diseñar el pavimento? O sea, vamos a calcular el espesor de las capas. Vamos viendo. Primero, este factor de sal de diseño vamos a hacerlo un poquito más amigable. Vamos a cambiar o vamos a aproximarlo. Entonces, este dato es el que vamos a agarrar como referencia. 10 elevado a la 7 para nuestro sal de diseño. Ahora, nos vamos al siguiente Excel, ¿sí? Veamos acá. Para calcular la estructura, el paquete estructural, tenemos que tener en cuenta muchos datos, como por ejemplo la confiabilidad del 95%, la desviación estándar, la variación del PSI. También tenemos que saber el tiempo de drenaje, el tiempo de saturación, todos esos datos. También tenemos que tener que la capa asfáltica, su módulo elástico, el módulo de resiliencia de la base, de la subbase, también de la subrasante. Aquí el ejercicio es le falta ese dato, pero me parece que le colocaron 12.000, ¿no? 12.000 PSI. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá, en este pequeño programita, lo que vamos a hacer es justamente rellenar donde en las partes que estén pintadas nada más, ¿no? Este programa ya está configurado justamente con esta fórmula para que nos arrojen los datos. Finalmente estos de acá van a ser los datos, ¿ya? Pero vamos viendo cómo lo utilizamos. Tenemos que colocar estos datos que estén pintados, ¿sí? Estos datos de aquí. Por ejemplo, el W18. ¿Qué significa este W18? Este W18 significa el número de ejes equivalentes en el periodo de diseño, justamente el ESAL. Aquí va a ir el ESAL que acabamos de calcular. Este ESAL que acabamos de calcular va a ir ahí, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el ZR. ¿Qué es el ZR? ¿Sí? ¿Qué es el ZR y cómo lo calculamos? Este ZR es la desviación estándar normal. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que la desviación estándar normal, esta depende de la confiabilidad. La confiabilidad nos dicen que es del 95%, nos dicen, ¿no? Del 95%. Con esta confiabilidad vamos a sacar el ZR. ¿Cómo? De la siguiente forma, con la siguiente tabla, con estos datos, ¿no? Con la tabla número 7 vamos a sacarla. Si tenemos una confiabilidad del 95%, nos corresponde una desviación estándar normal de menos 1.645. Y este dato de aquí lo vamos a colocar justamente aquí estaría, ¿sí? ¿Qué es el SO? El SO es el error estándar por defecto del tráfico y su comportamiento. El ejercicio nos indica que es 0.35. Por lo tanto, acá le colocamos 0.35. ¿Te das cuenta? 0.35. La variación del PSI
igual a 2, ya lo colocan, variación del PSI igual a 2. ¿Qué más colocan? El MR, el módulo resiliente, ya no nos indica el ejercicio, 30.000. Aquí está. Y también tenemos que colocar el módulo resiliente para la subbase, 14.000. Colocando estos datos nada más, tenemos que usar el programita de Excel que es Solver, ¿sí? Este programa Solver lo que va a hacer es encontrar el valor de SN1, de SN2 y de SN3. ¿Cómo lo vamos a usar? De la siguiente forma. Vamos a calcular el SN1, el SN2, el SN3. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero, tenemos que irnos a la opción de datos. Luego en datos nos vamos a la opción de Solver. Luego en Solver tenemos que establecer nuestro objetivo. El Excel ya está programado para que el objetivo sea C5. Para el ZN1 tenemos que presionar C5. Aquí, en esta flechita de aquí, vamos y presionamos C5. ¿Sí? Una sola vez, ¿no? Tiene que estar ahí. Vamos subiéndolo. Está en blanco. C5 y ya. Luego tenemos que poner valor de 0 aquí, ¿eh? Y luego el objetivo de la celda. Tiene que ser C7 acá. C7. ¿Por qué C7? Porque necesitamos el SN1, ¿no? Muy bien. Y luego de hacer eso, fíjense que vamos a resolver. Machucamos aquí en resolver. Y te dice, Solver encontró una solución. Le damos a aceptar. Y aquí tiene que haberse cambiado. ¿Sí? Imaginemos que está en 1, ¿no? Este dato. Nos vamos a Solver. Machucamos C5, C7, resolvemos y le damos a aceptar. ¿Viste cómo se cambió? De igual forma, nos vamos acá. Necesitamos calcular este valor de aquí. Necesitamos calcular ese valor, no lo sabemos. ¿Sí? No lo sabemos. Imaginemos que está en 0. Imaginemos que está en 0, no lo sabemos. ¿Qué hacemos? Nos vamos a datos, Solver, nos vamos a acá, establecer el objetivo es F5, bajamos, aquí tiene que estar en 0, la variable, vamos a subir la variable, ¿cuál es la variable? F7, bajamos, resolvemos y miren cómo va a cambiar, ¿eh? Miren cómo cambió, ¿se dieron cuenta? Aceptamos, y este sería el SN2. Lo mismo para el tercero, para la subrasante, nos vamos a datos, Solver, subimos el I5, cargamos ahora la variable que sería esta, el SN3, el I7, resolvemos y miren cómo se cambió de valor, ¿no? Aceptamos. Estos serían los valores del S1, el SN1, SN2, SN3, ¿sí? Ahora, pero ahí no acaba. Luego de tener eso, tenemos que calcular estos valores, A1, A2 y A3. ¿Qué son esos valores de A1, A2 y A3? Estos valores son los valores del coeficiente estructural para cada capa, ¿no? Ahí está. ¿Cómo vamos a calcular eso? ¿Cómo vamos a calcular esto? Por ejemplo, este primer gráfico es para calcular el valor de A1. Este valor de A1 se va a calcular de la siguiente manera. Tenemos que trazar una línea que sea su módulo elástico, el ejercicio ya no lo da, perdón, el módulo asfáltico, de 400.000 PSI. Entonces nos vamos acá y tenemos 400.000 PSI. Trazamos la línea vertical donde choque a la curva, trazamos la horizontal. Se dan cuenta que es mayor de 0,4. Por lo tanto le podemos colocar 0,41, puede ser. Veamos qué le colocamos, ¿no? Le colocamos 0,41, ¿sí? 0,41 acá. Fíjense aquí, 0,41. Ahora, también tenemos que calcular el A2 de la siguiente manera.
se va a calcular de igual forma. Pero ahora con esta otra figura. Con esta otra figura para el A2. Pero ahora necesitamos el módulo que sería de ¿cuánto? 30.000 PSI. Acá tenemos el 30.000 PSI. Trazamos tu línea horizontal y nos arroja un poquito menos de 0.14. Entonces lo podemos dejar en 0.139, puede ser. 0.139 puede ser. Vamos viendo que le colocaron acá. Acá le colocaron el valor de 0.138. ¿Sí? 0.138. ¿Vieron? Y también tenemos que hallar el A3. El A3 de la misma forma con el cuadrito aquí tenemos que buscar el módulo que en este caso el ejercicio nos indica cuánto, 14.000 PSI. Por lo tanto acá tenemos, mira, fíjate, 13, aquí está el 14. Trazamos tu horizontal y nos va un poquito más de 0.10, puede ser 0.10,5, ¿sí? 0.10,5. Luego ya rellenamos esto. Simplemente nos faltaría rellenar algo más, el coeficiente de drenaje. ¿Cómo hacemos eso? Pues de la siguiente forma. Calcularlo de acá. El coeficiente de drenaje son estos, salen de esta tabla. Hay que tener en cuenta que el ejercicio nos indica que, por ejemplo, para la base, acá nos dice, se estima que el drenaje en la base tarda aproximadamente una semana. ¿Qué pasa? Con este dato de una semana, vamos a calcular cuál es el coeficiente de drenaje. Acá, mírame, una semana. Una semana sería que la calidad del drenaje es regular. Entonces ya tenemos que es regular. Nos vamos acá, calidad de drenaje regular. Luego tenemos que ver entre todas estas cuatro opciones. ¿Con qué? ¿Con qué lo intersectamos? Con el tiempo, el porcentaje de tiempo que será expuesto en niveles próximos a la saturación será mayor al 25%. Por lo tanto, que tenemos que intersectarlo con esto. Porcentaje mayor al 25%. Entonces, como es regular y mayor al 25% sería 0.8. Ese 0.8 lo colocamos acá como dato, ¿no? 0.8. Aquí, ahí estaría para el M2. Y para el M3 lo mismo. Hay que ver que para el M3 nos menciona, para la subbase, nos menciona que durará un mes. El drenaje va a durar un mes, nos indican acá. Entonces, como va a durar un mes, tenemos que ver que va a ser una calidad de drenaje pobre. Entonces, buscamos pobre acá y lo intersectamos con mayor del 25% también. Nos quedaría 0.6. Este 0.6 va a ir acá, coeficiente de drenaje. Ahora sí, ya habiendo rellenado esto y habiendo rellenado esto, simplemente tenemos que buscar aquí nuestros valores para la capa asfáltica, para la base y para la subbase. ¿Cómo sabemos si es que estos que le coloquemos nosotros sean correctos o no? Aquí te va a indicar, cumple o no cumple. Hay que tener en cuenta que siempre tratar de que la capa asfáltica sea menor que la base y esta sea menor que la subbase en lo posible, ¿no? Porque la capa asfáltica pues, es más cara que la base y esta es más cara que la subbase, ¿sí? Pero tampoco hay que ahí ya queda criterio de nosotros. Y hay que tratar de que los números sean pares, ¿sí? Entonces vamos viendo. Mira, en este caso, por ejemplo, imagina que todos sean ceros. Todos sean ceros. Claramente te va a salir que no cumple, pero no cumple. Vamos colocando. Imagina que le colocamos aquí, que le colocamos un 4. Y acá le colocamos un 6 y acá le colocamos un 8. Dos números pares y el primero menor que el segundo y este menor que el tercero. Pero tampoco cumple. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar los valores, ¿no? Le podemos cambiar aquí el tercero a 10 y verificar si cumple. No, no cumple. Le podemos cambiar a la base, le podemos poner 8, pero tampoco cumple. Entonces a la capa asfáltica le podemos colocar 6 y tampoco cumple. Le podemos colocar a la base 10 y ahí cumple. Miren que esta sería una opción. 6 para la capa asfáltica, 10 para la base y 8 para la subbase.
Pero hay que ver si es que con la subbase le colocamos menos, puede cumplir, tal vez ahí nos ahorremos. ¿Qué pasa si le colocamos 8? También cumple, fíjate, entonces que esta sería la mejor opción, ¿no? Porque tenemos 6 pulgadas, claro que esto está en pulgadas, 6 pulgadas de capa asfáltica, 10 pulgadas de capa en base y 8 de pulgadas en subbase. Le podemos colocar 6 acá. Bueno, ya nos dice que no cumple, ¿no? Nos dice que no cumple. Entonces que la respuesta, o una, puede ser esta: 6 pulgadas, 10 pulgadas y 8 pulgadas. Y así estaría solucionado el ejercicio del cálculo de la sal y los espesores de capas en pavimento, ¿no? Muy bien, si te interesó este video, pues ya sabes, le das ahí de like y también puedes suscribirte, ¿no? Suscribirte. Muy bien, muchacho. Si necesitas el Excel, lo puedes pedir ahí en el link que te dejo, ¿no? En el link que te dejo me lo pides y yo te lo envío a tu correo. Hasta pronto, piratilla.